Desde hace siglos, uno de los gajes del oficio de un ladrón, a falta de estéreos o celulares, era el saqueo de tumbas. Tan grave era el problema que enterrar a alguien con alguna preciada pertenencia era como ponerle un cartel que dijese «robame» arriba de la tumba. Se dice que el genio de la literatura inglesa fue enterrado junto a obras inéditas, y como Shakespeare era indudablemente un romántico y le gustaba bastante llevarlo a todos los ámbitos de su vida, se encargó de redactar las palabras que se escribirían en su tumba para maldecirla y protegerse de los saqueadores. El epitafio dice algo así: «Buen amigo, por Jesús, abstenete de cavar en el polvo aquí encerrado. Bendito sea el hombre que respete estas piedras y maldito el que remueva mis huesos». Y como todavía no vimos ninguna obra inédita, parece que la maldición le funcionó. William Shakespeare nació el 26 de abril de 1564 en Stratford-upon-Avon, Inglaterra. Conocido también como el Bardo de Avon, es una de las figuras más importantes de habla inglesa y una de las más célebres personalidades de la literatura universal. Con más de 30 escritos considerados obras notables, ningún escritor llegó a alcanzar la reputación de Shakespeare, incluso después de poco más de 400 años de haber pasado a la inmortalidad. Por eso, esto es 5 hechos William Shakespeare. Aunque Shakespeare sea una de las figuras más importantes de nuestra historia, hay muchos detalles de su vida y su persona que desconocemos o están un poco en duda, y fue lo que me motivó a hacer este video. Una de esas dudas es la fecha de su nacimiento. Simplemente se sabe que fue bautizado el 26 de abril de 1564, que es la fecha que se puede leer en Wikipedia, por ejemplo. Pero algunos expertos calcularon que su nacimiento había sido 3 días antes. No hay ninguna evidencia de que sea así, pero los biógrafos de Shakespeare aceptaron que el 23 de abril tenía que ser la fecha de su nacimiento, ya que también murió un 23 de abril. Otro detalle para pegarle a la Wikipedia es su nombre, ya que en ninguna de las 6 firmas que se conservan deletreó su apellido como lo hacemos hoy en día. William firmó como Shakespeare. Bueno, basta, ya sé que mi pronunciación es una mierda. Es más, una de las veces que podemos ver su apellido escrito de esa manera, no lo escribió él. En la versión inglesa de la Biblia autorizada por el rey Jacobo, la palabra número 46 del Salmo 46 es shake, sacudir, pero si se cuenta al revés, la palabra 46 del Salmo 46 es spear, las que juntas forman el nombre de Shakespeare, tal cual lo conocemos hoy en día. Algunas teorías dicen que fue un regalo para el autor, ya que fue publicada en el año 1611, año en que cumplió 46 años, o más o menos así, ya que las cuentas tampoco dan. Para cerrar este top con una curiosidad más, es que es probable que ni siquiera sepamos cuál es su real apariencia. No hay ninguna evidencia de que Shakespeare alguna vez se haya hecho un retrato para inmortalizar su imagen, y encima ninguna descripción escrita sobrevivió al paso del tiempo. Después de morir, y al mismo tiempo en que su reputación comenzó a crecer, un montón de artistas quisieron hacer un retrato de cómo se imaginaban que era, pero solamente 2 retratos son aceptados oficialmente como legítimos. Uno que estaba en la portada de su Fit Folio y una escultura que le hace memoria en su ciudad natal. Pero como se imaginarán, estas 2 obras también fueron realizadas después de su muerte.
Como ya les dije antes, pasaron 400 años desde la muerte de este excelente escritor, y si hay un hecho que debería ser definitivo, es su influencia en nuestra cultura. Si hay un personaje al que su reputación le precede, este es el grosso de William. No me van a decir que no leyeron Romeo y Julieta, Hamlet, Sueño de una noche de verano, o aunque sea no vieron una adaptación de sus obras. El conocido autor ha tenido un gran impacto en algunas películas. Es más, muchas creaciones de Disney también tenían referencias de él por todas partes, como El Rey León, que es prácticamente Hamlet pero con animales, o Kimba, que como ya vieron en alguno de mis videos es prácticamente El Rey León pero de los años 60 y japonesa. Frank Underwood, el personaje interpretado por Kevin Spacey en The House of Cards, habla al público y le cuenta sus planes para llegar al poder mientras quiere hacerle creer a todos que es un tipo modesto. Lo mismo pasa en Ricardo III, de Don William. Además, mientras que Homero se dedicó a la aventura, Sófocles y Tolstoy hablaban de tragedias. Terrence y Mark Twain contaban historias cósmicas y Dickens se la daba de melodramático. Shakespeare realmente escribió sobre lo que tenía ganas: comedia, tragedia, historia, melodrama, aventura, amor, cuentos de hadas, y todos estaban bien narrados. Además de eso, inventó 1700 palabras, o por lo menos las escribió primero. Asombro, arrogancia, asesinato, sangriento, generoso, camino y sospechoso son algunas de las palabras que nunca antes se habían escrito en inglés hasta el momento en que su pluma tocó el papel. También aparecieron por primera vez en El Mercader de Venecia la expresión "no todo lo que brilla es oro", y hasta inventó el nombre Jessica. Según dice el antropólogo director del Instituto de Evolución Humana de Johannesburgo, Francis Thackeray, y su grupo de amigotes científicos, mientras analizaban 8 de las pipas que William usaba, encontraron restos de marihuana, mientras que en otras 2 había fafafa. Las pipas de tabaco, de más de 400 años de antigüedad, fueron analizadas en Pretoria, Sudáfrica, usando el espectrómetro de masas y el cromatógrafo de gases, capaz de detectar residuos presentes en pipas que hayan sido utilizadas hace cientos de años. Existen evidencias de que en la Inglaterra del siglo XVII se fumaba tanto cannabis como hojas de coca, según el artículo de este diario, firmado por Thackeray. El dramaturgo habría preferido el cannabis a la cocaína tras darse cuenta de los efectos nocivos de esta última. Esto no era algo raro para la época, ya que la marihuana se usaba para tratar ciertas enfermedades. Además, para hacer papeles o ropas, se usaba el cáñamo, que son fibras de cannabis. Esto tampoco sería algo raro, salvo que también le dedicaba poemas. En su soneto 76, Shakespeare habla de una hierba notable. Varios expertos no quieren creer que el genio de la literatura sea medio rastafari y opinan que es otra interpretación de la palabra weed. Pero vos contala como quieras, ser o no ser, esa es la cuestión. Sandman es una novela gráfica que revolucionó al género, escrita por Neil Gaiman. No solo es uno de los cómics más importantes de la historia, sino una de las historias más importantes de la humanidad. Nuestro protagonista es Sueño, uno de los eternos y la representación física de los sueños. Pero hay un personaje recurrente a lo largo de sus historias, y es el mismísimo William Shakespeare. Él hace 3 apariciones en toda la historia. La primera vez que lo vemos es dentro de la historia de otra persona. Sueño y su hermana, Muerte, escuchan a un hombre llamado Job Gadling afirmar que la gente muere porque todos lo hacen, así que hacen un trato con él y él le ofrece no morir hasta que él mismo lo desee, con la única condición de encontrarse en ese mismo bar cada 100 años y poder hablar de cómo se siente.
En el año 1589, y en su segundo encuentro, Sueño y Job escuchan hablar a un hombre llamado Will Shakespeare, hablando sobre su más grande deseo, darle a los hombres sueños que perduraran cuando hayan muerto. Entonces Sueño hace un trato con él. Durante su segundo encuentro, Shakespeare viajaba junto a un grupo de actores mientras prepara la obra Sueño de una noche de verano. Según nos cuenta Gaiman, esta historia fue escrita para Sueño y es una de las dos obras que le prometió a cambio de ser la figura que hoy conocemos, transformándolo en el recipiente para las grandes historias de la humanidad. Esta historia tiene lugar a la mitad de la serie y Sueño empieza a plantearse si hizo bien al darle a Shakespeare lo que quería. No entendía el precio, dijo. Los mortales nunca lo entienden, solo ven el precio que su corazón desea, su sueño. Pero el precio de conseguir lo que quieres es conseguir lo que una vez quisiste. Acá empezamos a ver el porqué de incluir a William en esta historia, mostrándonos una reflexión de la genialidad y de su alto precio. También conocemos a su hijo, Hamnet, quien lo acusa de estar distante, aislado y hacer historias de todo lo que ocurre, dejándonos muy en claro que, por su genialidad, estaba descuidando a sus círculos más cercanos. La última vez que vemos a Shakespeare es en el último capítulo de Sandman. William está escribiendo La Tormenta, su última obra, y la que cerrará el trato con Sueño. Observé mi vida como si le estuviera pasando a otra persona, dijo Shakespeare a Sueño. Mi hijo murió y me dolió, pero observé mi dolor e incluso lo disfruté un poco. Ahora podría escribir una muerte real, una verdadera pérdida. Shakespeare, Sueño y Gaiman son analogías unos de otros y cada uno, reales o ficticios, nos permiten analizar el precio de contar grandes historias y el precio más caro parece ser el aislamiento. La razón por la que conté una historia ficticia en el punto anterior es porque vamos a tratar un hecho que no es un hecho y es uno de los mitos más conocidos en torno a la figura de Shakespeare. Según dicen muchos, en realidad no existió ningún William Shakespeare y todas las obras que se le atribuyen pertenecen en realidad a otro autor o autores que por alguna razón no querían aceptar el crédito por su trabajo, y entre los posibles verdaderos autores se menciona a Francis Bacon y Christopher Marlowe. La fascinación que tenemos todos por las teorías conspirativas hicieron que se popularice el mito, pero los expertos consideran que es una creencia sin sustento. Los argumentos para defenderla incluyen el hecho de que Shakespeare no tenía ni la educación, ni la sensibilidad aristocrática, ni el conocimiento de la realeza como para crear estas obras. Sus padres eran igual o peores analfabetos que él. No se le conoce la cara, no se sabe cómo se escribe el nombre, no tiene descendencia, a veces le escribe al faso, a veces le escribe poemas románticos a un hombre, no se sabe con exactitud cuándo nació y encima se muere el mismo día y todas esas cosas que les fui contando a lo largo del video. Es innegable que Shakespeare haya sido una de las figuras más importantes de la historia de la humanidad, sea real o un invento, sea o no sea, esa no es la cuestión. A veces el demonio nos engaña con la verdad y nos trae la perdición envuelta en dones que parecen inocentes. Y eso es lo que tenía William, un don inigualable para la literatura. Y es una lástima que haya sido reconocido por su prosa años después de su muerte. Morir, dormir, tal vez sea soñar. Cuando Job le dice a Sueño que vio la producción que hizo Shakespeare sobre el rey Lear, pero que le cambiaron el final por uno feliz, Sueño responde: eso no durará. Las grandes historias siempre vuelven a sus formas originales. En el segundo capítulo, Auberon, el rey de las hadas, critica la obra de Shakespeare diciendo que no sucedió así. Entonces Sueño responde: no se necesita que las cosas hayan sucedido para que sean ciertas. Los cuentos y los sueños son las verdades sombra que perdurarán cuando los meros hechos sean polvo y cenizas y sean olvidados. Y esto es de lo que habla toda la obra, del poder de cambiar la realidad por nuestros sueños. Y Shakespeare era un soñador que logró marcar un antes y un después en el imaginario popular y va a seguir minando las historias venideras con su influencia, porque es un catalizador de ideas. No hay
hay nada que pueda decir que no se haya dicho antes. Es mejor ser el rey de mi silencio que esclavo de mis palabras. Por eso, gran parte de las palabras con las que escribí esta reflexión son frases dichas por el mismísimo Shakespeare. Aunque creemos nuestra obra nos crea a nosotros y también puede destruirnos. Los sueños de verdad se hacen realidad.